Leo, chicos. Claro, por ejemplo, podemos mencionar nosotros a los visigodos, que fueron los primeros en ingresar justamente al Imperio Bizantino, ¿verdad? Los visigodos. Pero también recuerda, la existencia de otros pueblos bárbaros, ¿no? Por ejemplo, los vándalos. Los vándalos también fueron otro pueblo bárbaro que se ubicó en los territorios de Europa Occidental. ¿Y te acuerdas cómo se llama ese pueblo bárbaro de origen asiático que prácticamente empujó a los demás bárbaros hacia Europa Occidental? ¿También? ¿Se acuerdan? Tenían como líder a Atila. Creo que así te vas a acordar más fácil, ¿no? Tenían como líder a Atila, chicos. Los unos, pues claro, muy bien. Bueno, si ustedes recordarán, chicos, miren, ¿qué pasó con el Imperio Romano de Occidente? A ver, ¿qué pasó con el Imperio Romano de Occidente? Tras las invasiones bárbaras de Europa, este imperio se disolvió, ¿verdad? Claro, tras las invasiones bárbaras de Europa, este imperio fue disuelto. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con la otra mitad del imperio? Para que más o menos me recuerdes, miren, ustedes deben recordar que una parte del imperio cae, la zona de Naranja, Occidente. ¿Y qué pasa con la otra parte del imperio? ¿Qué pasa con la región de Oriente, chicos? A ver, ¿qué pasa con la zona de Oriente? Esa zona de Oriente, chicos, se mantuvo, sí, existió todavía, se mantuvo presente por 1000 años más. Si ustedes recuerdan, la capital del Imperio Romano de Occidente fue la ciudad de Roma. ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente? Aquí está, miren, en letras de color rojito. ¿Cuál es la ciudad capital? La ciudad de Constantinopla, claro. Lizarbe, ¿cómo estás? Buenos días. Nahuarcaya, muy buenos días. Muy bien, claro. La ciudad de Constantinopla. Pero, ¿sabes? Durante la Edad Media, que va a ser justamente el periodo posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, durante la Edad Media, ya no se le llamó a ese imperio, ya no se le va a conocer, chicos, como Imperio Romano de Oriente. El nombre del imperio va a cambiar, va a adoptar el nombre griego de su capital. La pregunta es, ¿cuál es su capital? Constantinopla. Esa ciudad, yo te dije, lo habían fundado anteriormente, ¿quiénes? Los griegos. ¿Qué nombre le habían puesto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué nombre le habían puesto los griegos a esa ciudad? A ver, ¿se acuerdan o no? Fácil, chicos, los griegos le habían puesto el nombre de Bizancio. Por eso es que este imperio, ¿cómo va a ser llamado? Imperio Bizantino. Claro, y por eso es que ese es el tema del día de hoy. Profe, entonces nosotros vamos a hablar de aquella parte del Imperio Romano que no cae producto de las invasiones bárbaras y se mantiene, claro. Entonces podemos decir qué territorios abarcó este imperio, chicos, medieval. A ver, ¿qué territorios abarcó este imperio medieval? Miren el mapa, chicos, y eso nos va a ayudar, obviamente, a ubicar. Dime, a ver, ¿qué zona? Europa, muy bien, pero ¿qué Europa? ¿Oriental o occidental? Recuerda que Occidente ha sido poblada por los bárbaros, entonces es Europa Oriental. Muy bien, ¿qué península?
¿Cómo se llama la península ubicada en Europa que va a formar parte de este imperio? Esa península, chicos, se le va a conocer con el nombre de Península de los Balcanes. Balcanes. Si ustedes se acuerdan, aquí antiguamente se ubicaron ¿quiénes? Los griegos. Los griegos se ubicaron en esta zona, chicos. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Ahora dime, ¿qué otra zona? Asia, muy bien. Asia Menor. No sé qué zona. Específicamente, la zona de Turquía. Turquía, chicos. Y aquí hay un dato importante. ¿Sabes por qué? Porque en este territorio turco, en lo que actualmente llamamos Turquía, se ubicó la capital de este imperio. ¿Cuál fue? Aquí estuvo la capital. Dime, ¿cómo se llama la capital de este imperio? A ver. Aquí se ubicó la capital. La ciudad de, escucho, te leo, Constantinopla. No te olvides, aquí se ubicó la ciudad de Constantinopla. ¿Ya? Espero que no se te vaya a olvidar ese dato. Ahí está Constantinopla. Muy bien. Ahora, si has estado atento, me vas a responder. ¿Cuántos siglos duró este imperio? A ver. ¿Cuántos siglos duró este imperio, chicos? Claro. Muy bien, dije que duró. Si dura, miren en el título, si dura del siglo V hasta el siglo XI, eso significa que ¿cuántos siglos duró? Vamos, chicos, del siglo V al siglo XV, ¿cuántos siglos duró entonces? Claro, muy bien, Ayala, muy bien, claro. Duró 1000 años, ¿no? O sea, 10 siglos. Muy bien, por ahí también Jeremías, excelente. La gran pregunta ahora sería, ¿por qué el imperio bizantino duró tanto tiempo? ¿Por qué este imperio duró tanto tiempo, chicos? A ver, ¿a qué se debe? ¿Por qué este imperio duró tantos siglos? ¿Por qué duró tanto tiempo? Vamos a ponerle por aquí los motivos, pues, ¿no? En primer lugar, por su ubicación geográfica, por su estratégica ubicación geográfica. Recuerda, difícilmente también los bárbaros habían invadido esta zona, por su estratégica ubicación geográfica. Claro, si nosotros nos ponemos a pensar, incluso, chicos, tuvo varios límites geográficos difíciles de ser invadidos. Por ejemplo, imagínate que un pueblo enemigo los quería invadir por el norte. En el norte, mira, habían fronteras, difícilmente, fronteras naturales, difícil de atravesar. Difícil de atravesar, chicos. Por ejemplo, al norte, para que más o menos tengas idea, estaba cordilleras en la península balcánica. Profe, pero también podían invadir por el este, o sea, por el lado derecho. Sí, los pueblos enemigos podían invadir por el este. Pero, ¿sabes? Al este, chicos, encontrábamos desiertos. Desiertos, no te olvides. Como por ejemplo el desierto de Siria y el desierto de Arabia. Lo cual terminaba dificultando estas invasiones. Bueno, además de esto, chicos, podemos señalar la unidad, pues. La unidad política. Sí, uno de los factores por la que este imperio se mantuvo tanto tiempo también viene a ser la unidad. Claro que sí. Cuando yo te hablo de unidad, muchachos, cuando yo te hablo, por ejemplo, de unidad, estoy haciendo alusión a la unidad política imperial. Claro que sí.
pero también a la unidad religiosa, pues. Profe, ¿unidad religiosa? Sí, muchachos, la unidad religiosa. Ojo, no se vayan a olvidar, no se vayan a olvidar de esto. Tenemos que hacer alusión, chicos, no solamente a la unidad política, sino también a la unidad religiosa. Le pongo, pues, unidad político, militar, ¿sí? Y religiosa. Profe, una pregunta. ¿Qué religión practicaban en el Imperio Bizantino? Esa es una muy buena pregunta. Como el Imperio Bizantino no es otra cosa que aquella parte del Imperio Romano que no cae producto de las invasiones bárbaras, entonces dime, ¿a qué dioses adoran o qué religión practicaban? Ellos son herederos del Imperio, son herederos obviamente, chicos, del Imperio Romano. Por lo tanto, ¿qué religión practican? Bien. ¿Qué religión practican ellos? Fácil, ¿no? Son cristianos. Son cristianos. Pero hay que señalar que a partir del siglo IX, esta unidad religiosa se termina rompiendo. Hay que ponerlo por aquí, pues, ¿no? A partir, ¿no?, del siglo XI en general, ¿no? En el XI empiezan más los problemas. A partir del siglo XI, esta unidad se rompió. O sea que sí tuvo problemas religiosos. Se rompió. Espero que no se te vaya a olvidar este dato. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más ocurrió con este imperio? Por ejemplo, chicos, podemos señalar también otro factor fueron las cruzadas. ¿Sí? Profe, ¿qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de enfrentamientos que se desarrollaron entre el siglo XI y el siglo XIII. Ojo, entre el siglo XI y el siglo XIII. Las cruzadas detuvieron la invasión turca a Europa o al Imperio Bizantino también. Te explico un poquito. Las cruzadas fueron una serie de enfrentamientos, una serie de luchas, chicos, consideradas sagradas. La Iglesia Católica fue la que terminó promoviendo la creación de estas cruzadas. Se le llama justamente cruzadas a una serie de luchas, una serie de enfrentamientos entre los pueblos cristianos de Europa y el Imperio Bizantino en un comienzo. Luego la Iglesia terminó también organizando soldados para enfrentar a los turcos. ¿Qué es lo que habían hecho los turcos, profe? Bueno, déjame decirte, muchachos, que los turcos habían tomado el control de un territorio sagrado para la Iglesia, un territorio considerado santo. Profe, ¿de qué ciudad está hablando? Estoy hablando, chicos, de la ciudad de Jerusalén. Ahora quiero que me digas tú, ¿por qué fue importante Jerusalén? A ver, ¿por qué lo consideraban a Jerusalén como una ciudad sagrada? A ver, dime. ¿Por qué? Porque era como el pueblo de Dios. ¿El pueblo de Dios? Por ahí, algo más, a ver. Nada.
Lo que pasa es que ahí se encontraba el Santo Sepulcro, chicos. Ahora, ¿pero de qué cosa es eso? El Santo Sepulcro viene a ser la tumba de Jesucristo. ¿Entiendes? Por eso era considerado un territorio sagrado Jerusalén. Los turcos habían tomado el control de esa ciudad, ¿puedes creerlo? Y no contentos con esto, chicos, los turcos se amenazaban la zona de Europa y querían invadir Europa. Para eso tenían que conquistar primero al Imperio Bizantino. Así es, tenían que conquistar primero al Imperio Bizantino. La Iglesia, al organizar las cruzadas, detiene los ataques turcos a la zona de Europa y eso permite que el Imperio Bizantino dure más tiempo. Ese fue otro factor, ¿no?, por el cual este imperio duró más tiempo, chicos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la economía. Por ahí si te preguntan cuál fue la principal actividad económica del Imperio Bizantino, ¿qué respondes? La principal actividad económica fue el comercio. Un comercio intercontinental. Profe, ¿qué significa eso? A ver, vamos a poner por aquí. La ciudad de Constantinopla fue el nexo, o sea, punto de enlace, punto de unión, punto de contacto, el nexo entre Occidente y Oriente. Pregunta, cuando yo te pongo el término Occidente, ¿a qué hace alusión? Occidente es el oeste, chicos. Y oeste, profe, sí, pero en historia recuerden que Occidente también hace alusión a qué continente. Europa. Profe, ¿y Oriente qué sería? Bueno, Oriente sería el continente asiático. Para que me entiendas un poquito, los europeos durante la Edad Media buscaban llegar a la zona de Asia para obtener ahí productos importantísimos. Profe, por ejemplo, ¿qué productos? Por ejemplo, chicos, el caso de la seda era un producto muy importante. La seda, sí. Quiero que por favor me digas tú qué cosa era la seda, chicos. Ya tienen ustedes tiempo, tienen experiencia, me pueden decir, ¿no? De China se obtenía la seda, por ejemplo. ¿Qué cosa era la seda? Dime, ¿qué cosa era la seda? Hemos visto años anteriores, hemos hablado de la civilización china, por lo tanto sabemos lo que es la seda. A ver, ¿quién me dice? Nada, muy complicado. Muy complicado, muchachos. No está nada difícil, ¿eh? La seda es una tela muy fina, del cual se obtiene, chicos, ¿de dónde se obtiene la seda, por cierto? A ver, ¿de dónde se obtiene? De la oruga, muy bien, del capullo de un gusano, el gusano blanco de seda. ¿Sí? No se vayan a olvidar de esto. Y miren, de la India obtenían estos productos. Voy a ponerlo con otro color para que ustedes lo puedan apreciar. La seda de China y las especias. ¿De dónde? ¿De dónde se obtenían especias, chicos? De la India. Pregunta, ¿qué cosa eran las especias? A ver. ¿Qué cosa eran las especias, chicos? Las especias es lo que hoy en día en el mercado tú compras con el nombre de especería. Ya, facilito, dime, ¿qué cosa es entonces? Especería, chicos. En la especería son los condimentos. Muy bien, Quispe, excelente. Claro, los condimentos. La canela, por ejemplo. Muy bien por ahí, Jeremías. La canela, ¿no? El pimiento, el comino, por ejemplo. Todos esos condimentos. Pero fue una pregunta. Muy bien por ahí, Huarcaya. O sea que
Muy bien, Vigil. O sea que los europeos les gustaba comprar esos condimentos. Sí, lo que pasa, chicos, es que la comida de Europa en esos años era una comida desagradable. Su sabor, ¿no? Sin esos condimentos, los europeos no podían consumir tranquilamente sus alimentos. Necesitaban sí o sí las especias de la India. Por eso es que era muy rentable un comercio de ellos, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esto. Muy bien. Y bueno, como complemento de su economía, se desarrolló, por ejemplo, la agricultura. La agricultura. Esto desarrollada en el valle del río Nilo. Pregunta, chicos, ¿dónde queda el río Nilo? A ver, ¿dónde queda el río Nilo? Importante, ¿no? ¿Dónde está ubicado el río Nilo? En África, claro. Claro que sí. Entonces podemos decir nosotros que la economía bizantina giraba en torno, giraba en torno a la actividad comercial en primer lugar y en segundo lugar, ¿no? La producción de trigo, por ejemplo, logrado ¿dónde? En el valle del río Nilo. Entonces, por eso es importante. ¿Está? Muy bien. Bueno, después de hablar de la economía, vamos a hablar de la evolución histórica. Sí, hablemos de la evolución histórica. Por ahí nos pueden preguntar a nosotros, tal vez, ¿no? Nos pueden preguntar, tal vez, a nosotros, durante esos 1000 años, ¿hubo un solo emperador o hubieron varios? Obviamente hubieron varios, ¿no? Incluso más de 50 emperadores, imagínate. Rafa, ¿vamos a estudiar todos? No, no vamos a estudiar todos. Primero, vamos a centrarnos en estudiar esto, miren. El origen del Imperio Bizantino. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se originó este imperio? A ver si te acuerdas, ¿ah? ¿Cómo se originó este imperio? A ver, a ver. ¿Cómo se originó este imperio, chicos? Vamos a poner por aquí, el Imperio Bizantino se originó a raíz, chicos, de la división realizada por el emperador romano llamado Teodosio. Sí, Teodosio ordenó que tras su muerte, chicos, el imperio sea dividido. Sí, él dijo, a mi muerte, quiero que el imperio se divida entre mis dos hijos. Entonces vamos a poner por aquí, entre sus hijos. Honorio, chicos, se quedó con, vamos a poner por aquí, Honorio se quedó con Occidente, heredó Occidente, y Arcadio, sí, así se llama, Arcadio, heredó Oriente. A ver si has estado atento, ¿Cuál de estos imperios es el que va a dar vida al Imperio Bizantino? A ver, ¿cuál? ¿Oriente o Occidente, chicos? ¿Cuál? Occidente, no. La zona de color naranja, recuerden, había caído producto de las invasiones bárbaras. Entonces sería, claro, muy bien Vigil, muy bien Jeremías, ¿no? Sería, obviamente, Occidente, pues, ¿no? Digo, Oriente, claro, muy bien, Xiomara. Muy bien, Oriente, claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Buenos días. Profe, entonces, cuando nosotros nos pregunten sobre emperadores,
emperadores, vamos a recordar este datito, ¿ya? Vamos a recordar por aquí una chichita, un datito. Vamos a poner, miren, en el imperio bizantino, los emperadores fueron llamados basileus. Sí, así se llama. Ojo, en el imperio bizantino, entonces, los emperadores fueron llamados basileus. Ese es el nombre que se le va a dar. No te olvides, basileus. ¿Por qué, profe? Porque Basileus era el nombre de un emperador o de los emperadores en griego. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Por ahí otro datito. Miren, por aquí otro datito. Primer dato, ya sabemos cómo le llaman a los emperadores. Segundo, en el Imperio Bizantino, se estableció como idioma oficial el griego. Sí, muchachos. A pesar que este imperio era heredero directo del imperio romano, no hablaron el latín, chicos. El idioma oficial, ¿cuál fue? El griego. Por eso es que a los emperadores le daban ese nombre griego, Basileus. Ya, espero que no se te vaya a olvidar este nombre. Ahí está, Basileus. Listo, muy bien. Y bueno, tenemos que hablar de un Basileus importante. Claro que sí. Veamos, vamos a avanzar. Aquí, por ejemplo, chicos, nosotros podemos hablar de un emperador romano, un emperador bizantino, en este caso un Basileus, de vital importancia. Profe, ¿cómo se llamó? Justiniano. Sí, Justiniano. Justiniano, no te vayas a olvidar. Profe, Justiniano. Sí, vamos a buscar incluso una imagen de Justiniano por aquí. Vamos a poner por aquí. Buscaremos a Justiniano. Esta es la imagen, chicos, de Justiniano y su corte real. Sí, hay que tener en cuenta esto. Esta es la imagen de la corte real de Justiniano. Espero que no te vayas a olvidar de esto. Creo que aquí se nota más completo, ¿no? Aquí. Vamos a ponerlo. Justiniano es importantísimo, chicos, ya que se va a convertir en aquel emperador que llevó al apogeo, al máximo esplendor al imperio bizantino. Pero te cuento, antes de ser emperador, él no iba a ser emperador. Él era hijo del emperador anterior. Entonces, del emperador anterior, sí. Justino era su tío. Y obviamente Justiniano tenía un tío, sí, tenía un tío, chicos, que iba a ser prácticamente el que asuma el gobierno. Lamentablemente, su primo fallece, pues. ¿Sí? Y es por eso que él, ante la muerte de su primo y ante la muerte de su tío lo termina dejando como herencia el cargo de emperador. Pero, ¿sabes? En su vida ya había aparecido ella, la que después llegó a ser su esposa, Teodora. Profe, Teodora, sí. Pero qué mejor conocer a Teodora en otros aspectos, mediante una lectura que tenemos en nuestro libro. Sí,
Así que vamos a pedir a alguien que nos ayude el día de hoy. Sí, a ver, ¿quién puede ser? A ver, alguien que tiene la cámara apagada, supongo. Ujú. A ver, ¿quién nos va a ayudar? A ver. Ah, recién han prendido su cámara. Ah, ya, muy bien. Qué vivos, muy bien. A ver, chicos, todos tienen el libro en la mano, ¿verdad? Ya, nos va a ayudar por aquí su compañero Dylan. ¿Sí? Mauricio. Dylan Mauricio. Patrick, ¿estás ahí? Sí, profesor. Patrick, por favor, en tu libro, en la página 1 hay una lectura. Por favor, Profesor, yo no tengo el libro. ¿no tienes el libro? No. Mm, Ramos, Xiomara. A ver, gracias, Dylan. Sí, profesor. ¿Nos puedes ayudar, por favor? La emperatriz Teodora de prostituta a santa. La Constantinopla, año 548, ha fallecido la emperatriz bizantina Teodora debido a un tumor. Ya, Popularmente sí. conocida desde su niñez por sus actuaciones en el circo como bailarina, jinete y por su curioso espectáculo donde se tumbaba en isla recubierta por cebada y rodeada por gansos. A sus 16 era ya la prostituta más famosa y mejor pagada de Constantinopla. El destino quiso que el sobrino del entonces emperador se fijase en ella, y una vez fallecido este, Justiniano accedió al trono y la convirtió en su amante. El abril 4, 527 sería coronada emperatriz consorte. Como antigua prostituta, la emperatriz Teodora aprovechó su poder para favorecer a las mujeres. Intentó erradicar la prostitución, derecho al aborto, permitió que poseyeran bienes y leyes de igualdad. La Iglesia Ortodoxa la ha convertido en santa y su fiesta se conmemora el 14 de noviembre. Muy bien. ¿Qué opinan acerca de esta lectura que ha dado su compañera sobre Teodora, ¿no? Ujú. Mira, hoy en día es considerada santa, pero no dentro de la Iglesia Católica, sino dentro de una iglesia distinta. ¿Qué iglesia era? A ver, supongo que has estado atento, ¿no? A la lectura. ¿De qué iglesia estamos hablando? De la iglesia ortodoxa. El día de hoy vamos a conocer esa iglesia. Vamos a saber, ¿no? Ujú. Cuando se fundó, y obviamente también vamos a conocer, muy bien, Romero, claro, vamos a conocer si esa iglesia existe o no. Hace claro que existe. ¿Saben, por ejemplo, en qué país existe esa iglesia? Esa iglesia existe en el país más grande del mundo. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Muy bien, claro. Ujú. Muy bien. Y bueno, así fue como ella llegó a ser emperatriz. Ujú. Y bueno, también la lectura nos dice cómo su esposo, ¿no? O su futuro esposo, Justiniano, heredó el trono, ¿no? Está, ya te había contado acerca de esto. Entonces, no te olvides de esto. El gobierno de Justiniano, chicos, el gobierno de Justiniano representó el apogeo bizantino. ¿Qué significa esto de apogeo? Esplendor, ¿verdad? Ujú. Miren, vamos a poner por aquí el objetivo que tenía él. Profe, ¿cuál era su objetivo? El objetivo era reconstruir el antiguo imperio romano. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué significa reconstruir el antiguo imperio romano? ¿Qué significa? A ver, vamos a ver esta imagen. Aquí tenemos el antiguo imperio, miren.
Ese es el antiguo imperio romano, en este mapa. ¿Te das cuenta? El antiguo imperio romano era la zona tanto de Oriente como de Occidente, juntas. Sí, la zona de Oriente y Occidente. Entonces, si Justiniano gobierna Oriente, que es el imperio bizantino, ¿qué va a pasar con la zona de Occidente? Aquí habían pueblos bárbaros. Entonces, si su objetivo es reconstruir el imperio romano de la antigüedad, tiene que volver a conquistar Occidente. Eso significa que él tenía que realizar, ¿qué cosa, chicos? Campañas militares contra los pueblos bárbaros de este lugar. Y quiero que veas por aquí, miren, quiero que veas este mapa. Imperio bizantino, máxima expansión. Porque justamente durante la época de Justiniano, ¿no?, se logró la máxima expansión imperial. Para eso, necesito que tú, por favor, observes el mapa que está aquí. ¿Sí? Miren este mapa. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Miren. Y lo vamos a poner. Sí, quiero que te des cuenta de esto. Cuando yo te pongo máxima expansión imperial, quiero que notes los territorios de este imperio. A ver, miren ahí. La zona de color marrón que está en la pantalla representa los territorios bizantinos hasta antes del gobierno de Justiniano. No ha cambiado en nada, ¿verdad? Prácticamente en un comienzo era lo mismo. La zona de los Balcanes, Turquía, Egipto, no, lo mismo. Pero mira, la zona de color naranja representa los territorios que Justiniano conquistó durante su gobierno. Su objetivo era reconstruir el antiguo imperio romano y para eso tuvo que enfrentarse a ¿quiénes? Tuvo que enfrentarse a los pueblos bárbaros que vivían en esta zona de Europa. Por ejemplo, ¿a quiénes se enfrentó? Aquí en Italia, ¿a quiénes? ¿Quiénes habían tomado el control de Italia, te acuerdas? Los ostrogodos. Sí, se va a enfrentar a los ostrogodos aquí. Y le va a quitar toda la zona de Italia. Incluso las islas que están frente a Italia. Pero también, chicos, se enfrentó a los vándalos que estaban aquí. A los vándalos en el norte de África y le quitan todo este territorio a los vándalos. E incluso se enfrentaron, chicos, a los visigodos que estaban aquí en la península ibérica y le quitaron la zona sur de la península ibérica, como puedes darte cuenta. Y así se logró la máxima expansión de este imperio. Entonces voy a poner por aquí, ¿no? Intentó reconstruir el antiguo imperio romano. Entonces, para esto, ¿qué hizo? Con el apoyo de sus generales, ¿cómo se llaman sus generales? Belisario, mira ese nombre, y Narcés, enfrentó y conquistó a los vándalos. Recuerda, estos son del norte de África. A los ostrogodos, lográndole quitar a ellos, ¿qué cosa? Italia. Y a los visigodos, tomando el control del sur de España, ¿no? De lo que actualmente llamamos el sur de España, pues chicos. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Ahí está. Ese es el sur de España, muchachos. Está. Y así, vamos a poner por aquí. Así, lograría ¿qué cosa? Así, Justiniano logró la máxima
expansión, chicos. Ojo, así logró la máxima expansión de su imperio. Ya, no se vayan a olvidar de esto. Ujú. Ya está. Muy bien. Eso es importante. Ahora, también es importante conocer cuáles son las obras de su gobierno. Por ejemplo, termina creando la iglesia de Santa Sofía. Sí, él crea la iglesia de Santa Sofía. O también iglesia o basílica de Santa Sofía. Con cualquiera de estos dos nombres tenemos que acordarnos nosotros. Profe, ¿y es importante esa iglesia? Obviamente que sí. Veamos por aquí la iglesia de Santa Sofía. Aquí está. Miren esta imagen. Miren esta gran iglesia, chicos. Aquí tenemos justamente la imagen de cómo es, ¿no? La parte externa de la iglesia. Bellísima iglesia, ¿no? Claro, ustedes pueden darse cuenta aquí, ¿no? Lo bello que es esta iglesia de Santa Sofía. Entonces vamos a poner por aquí esta imagen. Ah, ahí está. Profe, ¿él fue cristiano? Obviamente. ¿No te dije que el cristianismo, que había sido la religión del Imperio Romano, lo habían heredado en un comienzo los bizantinos? Sí, lo habían heredado los bizantinos, chicos. ¿Sabes? Aquí hay un dato muy curioso. Si bien es cierto, Justiniano fue cristiano y ordenó la creación de esta iglesia, la iglesia, chicos, fue decorada con brizales. Profe, ¿qué cosas son brizales? Voy a poner por aquí, miren. Decoración. Para que a ver si nos sale por aquí una imagen sobre esto. Miren, aquí las ventanas eran amplias. Y bueno, actualmente no se puede observar aquí, pero en las grandes ventanas, chicos, estaban grabados la imagen de santos y vírgenes. Sí, ahí se encontraba grabado la imagen de santos y vírgenes. Imagínate. Esos son los brizales. Cuando la luz ingresaba a esta iglesia, reflejaba una sombra con el diseño de lo que estaba representado. Hay iglesias en nuestro país, por ejemplo, que tienen esa característica. Sí. Pero quiero que veas esto. Dime, aquí hay unos circulitos y tienen unas letras extrañas, chicos. ¿Qué letras son? A ver, estas letras, ¿alguna vez las has visto? ¿Quiénes utilizan ese tipo de escritura? A ver, quiero que me digas. ¿Quiénes utilizan ese tipo de escritura, chicos? ¿Griegas? No. No son los griegos. No, 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 no. ¿Los chinos? No, no, no. Los musulmanes, chicos. Los musulmanes. ¿Qué, profe? ¿En serio? Sí. Los musulmanes son los que terminan utilizando este tipo de letras. ¿Mm? Ya, ahora, hay algo que también debemos tener presente nosotros aquí. Lo que pasa es que el Imperio Bizantino sería tomado bajo control por los musulmanes tiempo después, ¿no? Vamos a poner por aquí esta imagen que muestra la decoración de la iglesia. Aquí está. Aquí vemos cómo la iglesia se encuentra decorada, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Está? Muy bien, chicos. Y esta es la iglesia de Santa Sofía. ¿Qué más? También creó el hipódromo de Constantinopla. Una obra para entretener a la población. Sí, él decidió crear el hipódromo de Constantinopla con el objetivo de entretener a la población. Así como en la época romana, recuerden, había una construcción que servía para entretener a la población. ¿Te acuerdas? Los gladiadores se enfrentaban ahí.
hasta la muerte luchaban. ¿Cómo se llama esa construcción? A ver. ¿Cómo se llama esa construcción, chicos? El Coliseo, muy bien, claro. El Coliseo romano. Aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. Justiniano va a terminar creando, muchachos, el llamado Corpus Juris Civilis. Vamos a ponerlo así. Juris Civilis. Entonces, ¿qué es esto? Traducido, significa cuerpo del derecho civil. Profe, ¿esto qué es? Una recopilación, chicos. Esto no es otra cosa que una recopilación del derecho romano de la antigüedad. Si ustedes se acuerdan, el derecho era el principal aporte de los romanos a la antigüedad. Sí, el derecho se convirtió en el principal aporte de los romanos a la antigüedad. Y esta obra, el Corpus Juris Civilis, se convierte, esta obra, chicos, se convierte en la principal obra del gobierno de Justiniano. Es lo más importante que él hizo, chicos. Ahora, esta obra se dividió en 4 partes. La primera parte se llama, vamos a ponerlo con mayúscula, se llaman institutas. Las institutas, ¿qué son? Una introducción a la obra, o un manual de principiantes. Entonces, manual de principiantes, ¿sí? Todas aquellas personas que quisieran aprender el derecho, tenían que leer el Corpus Juris Civilis. Ojo, todas aquellas personas que quisieran aprender el derecho romano tenían que leer en la parte del Corpus Juris Civilis las institutas. ¿Por qué, profe? Porque era un manual para principiantes. Profe, una pregunta. Está bien, se pueden aprender las leyes romanas, pero ¿cómo van a saber cómo aplicarlas, cuándo interpretarlas, cómo interpretar esas leyes? Y eso era muy importante. Tenían que aprender, ¿no?, a cómo interpretar las leyes. Es por eso que hubo una segunda parte, conocido como el digesto. El digesto o las pandectas. Pandectas o digesto, chicos. Si por ahí nos preguntan en un examen qué cosa era esto, eran recomendaciones y opiniones de antiguos juristas romanos. Sí, nos daban la opinión, nos daban recomendaciones de cómo debería aplicarse el derecho, ¿no? Cómo deberían interpretarse, por ejemplo, las leyes. Espero que no se te vaya a olvidar este dato. Y bueno, por otro lado también estaban aquí las leyes romanas. Estas formaban el código o el códex. Claro, por ahí te van a preguntar a ti, ¿qué cosa es el código o códex? El código o códex son las leyes romanas recopiladas. Aquí estaban. Profe, todas las leyes romanas desde el gobierno del emperador Adriano. Te voy a explicar por qué de este Adriano. Si bien es cierto, en la época romana, chicos, en la época romana, se habían creado leyes mucho más antiguas, como la ley de las 12 tablas, cuando los plebeyos se rebelaron contra los patricios. A pesar de que, si bien es cierto, existían leyes más antiguas,
¿Por qué el Códex solamente agrupa leyes romanas desde la época de Adriano? Lo que pasa es que Adriano, durante su gobierno, había también ordenado una recopilación del derecho romano. Entonces, se había recopilado las leyes hasta su gobierno, faltaban recopilar las leyes después de su gobierno. Y bueno, también estaban las novelas. Profe, novelas. Yo veo algunas, profe. No, espérate un ratito, no estoy hablando de ese tipo de novelas. Las novelas eran leyes, las leyes creadas, las nuevas leyes creadas por Justiniano. A eso se llamaban novelas. A las nuevas leyes que creó el emperador Justiniano, no te olvides. ¿Ya? Ahí está. Entonces, chicos, sobre Justiniano, acordarnos de esto. No te olvides, tenemos que acordarnos de la Basílica de Santa Sofía, del Hipódromo de Constantinopla y del Corpus Juris Civilis. Eso está en latín, que significa cuerpo del derecho civil. ¿Listo? Ahora, Justiniano representó el apogeo. Pero ¿qué pasó en el Imperio Bizantino tras la muerte de Justiniano? ¿Qué pasó tras la muerte de Justiniano? Veamos. Durante el gobierno de León III, otro emperador, León III, apodado Elisauro, hubo una etapa de crisis. Sí, este emperador ordenó iniciar algo que se conoce con el nombre, ordenó iniciar la querella iconoclasta. Profe, pero un ratito, no entiendo. ¿Qué significa esto de querella? Querella, chicos, significa destrucción. Sí, querella es destrucción. ¿Qué ordenó destruir, profe? Si se llama iconoclasta, icono es una imagen, chicos. Claro, y clasta, profe, ¿qué significa? Sagrado. Ordenó entonces llevar a cabo, ¿qué cosa? La destrucción de las imágenes sagradas. Yo te pregunto, chicos, ¿cuáles serán las imágenes sagradas? ¿Qué imágenes para ti serían consideradas, por ejemplo, como sagradas? Dime, a ver, vamos. Para el mundo cristiano, recuerden, ellos son cristianos. De repente me dicen por ahí Buda, pues, ¿no? Siempre hay alumnos que mencionan elementos de otras religiones, sí, está bien. Pero recuerden que ellos son cristianos, por lo tanto, dime, ¿cuáles serán imágenes sagradas? Profe, la imagen, por ejemplo, de la Sagrada Familia, pues. Claro, José, María y Jesús, ¿no? O de repente la imagen de Jesús. Claro, ¿no? Jesús, ahí está. O de repente la imagen de santos y vírgenes. Claro, todas esas imágenes, chicos, fueron destruidas en el Imperio Bizantino. Todas estas esculturas, estas pinturas, los brizales que habían con estos diseños fueron destruidos. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Vamos a poner por aquí. ¿Por qué buscó generar una conciencia anticatólica? No sé por qué. Porque él estudiaba el Antiguo Testamento, chicos. Y sabes, en el Antiguo Testamento dice muy bien que no se debe rendir culto a imágenes de santos, vírgenes o de otro tipo, ¿no? Bueno, no se debe adorar a imágenes, porque eso se llama idolatría. Entonces, lo que él va a tratar de hacer es que el pueblo entienda de que no se debe rendir culto a ningún tipo de imagen. Profe, ¿por qué quería generar esa conciencia anticatólica? Para apropiarse
de la autoridad del Papa, por ejemplo, para apropiarse de los bienes de la iglesia. No te olvides de los bienes de la iglesia católica dentro del Imperio Bizantino. Por ejemplo, la iglesia tenía una gran cantidad de tierras, chicos. Lo que él quería era apropiarse de esas tierras. Además, recuerda, estamos en la Edad Media. Y en la Edad Media, la iglesia tiene mucho poder. Y no solamente tiene un poder, chicos, de tipo religioso, sino también tiene un poder económico. E incluso recordarás tú que hay un impuesto que se termina creando, que consiste en entregar el 10% de lo que tú ganas. ¿Cómo se llama eso? A ver, dime. A ver, dímelo, dímelo. Diezmo, muy bien, claro. A eso se le conoce diezmo, chicos. Quiero que observen esta imagen. Miren, aquí se puede ver lo que se hizo en ese tiempo. Aquí vemos a un bizantino, a un iconoclasta, que está tratando de borrar la imagen de ¿quién? La imagen de Jesús, mira. Está tratando de eliminar la imagen de Jesús. Pero no solamente se buscó eliminar la imagen de Jesús, chicos. También se eliminó la imagen de la Virgen María. La imagen de los santos. Todas esas imágenes fueron destruidas. Fueron borradas. Incluso la imagen de la cruz desaparece de las paredes, ¿no? De las paredes de la iglesia de Santa Sofía. Miren esta imagen. Ahí está. Miren esa imagen, chicos. E incluso quiero que observes algo, ¿no? Que puede de repente mostrarte más de lo que ocurrió aquí. Mira. Este era el diseño original. Este era el diseño original. Mira lo que pasó después. Se quedó así. ¿Te das cuenta? Eliminaron las imágenes asociadas al cristianismo. Mira. ¿Saben lo que hacían con la imagen, por ejemplo, de la Virgen María? Borraban sus rostros, chicos. Al final el Papa se presentó a hablar con el propio emperador León III. Sí, y el Papa le dijo, ¿por qué has ordenado esto? ¿Por qué quieres desprestigiar a la Iglesia Católica? ¿Y sabes lo que le dijo León III, el emperador? Usted es quien ha llevado al pueblo cristiano de Europa a cometer actos de idolatría. La Biblia dice que no se debe rendir culto a ninguna imagen. Y usted ha provocado esto. Y el Papa le termina diciendo, ¿no? Yo no he provocado esto. Nosotros no adoramos imágenes. Nosotros veneramos imágenes. Venerar no es lo mismo que adorar. Al final, la pelea entre el Imperio Bizantino y la Iglesia había iniciado, chicos. Veamos qué pasa después. Mira. Se produce esto. El cisma de Oriente. Cisma de Oriente, sí. Esto está asociado al siglo XI. ¿Qué pasó en el siglo XI? Durante el gobierno del emperador Constantino XI, durante su gobierno, el propio emperador fue víctima de todo un complot dentro de la iglesia. Mira lo que pasó. La iglesia cristiana se dividió. Profe, se dividió en que en el grupo de católicos, en la iglesia católica, ¿quién es la máxima autoridad en la iglesia católica, chicos? A ver, dime. Muy bien, claro.
La máxima autoridad y quien representa la autoridad, obviamente, de Dios, viene a ser el Papa. Muy bien, Ayala, claro. Muy bien por ahí, Jeremías. Claro, claro que sí. Muy bien. Pero también nace esta otra iglesia. ¿Te acuerdas de la lectura que dimos del libro? ¿Te acuerdas la lectura que hicimos? Decía que Teodora era considerada hoy en día una santa, pero ¿en qué iglesia? ¿Se acuerdan? Claro, muy bien, Jeremías, claro, la iglesia ortodoxa, pues, ¿no? La iglesia ortodoxa también le podemos llamar iglesia bizantina, bizantina, ¿por qué? Porque esa iglesia surgió dentro del imperio bizantino. Para que me entiendas, estudiosos de la Biblia dentro del imperio bizantino se van a encargar de dividir la iglesia. Así es como la iglesia quedó dividida y como también prácticamente todo el continente europeo quedó dividido. Profe, el continente, sí, veamos esta imagen para que entiendas. Quiero que observes esta imagen. Mira. Profe, pero ahí dice amarillo Roma, de morado dice Constantinopla, ¿sí? ¿Sabes por qué dice Roma en la zona de color amarillo? Porque el centro de la Iglesia Católica está justamente en esta ciudad, en Roma. Profe, ¿no está en el Vaticano? No, lo que pasa es que todavía no se crea el Vaticano. El Vaticano se va a crear en 1929, falta muchísimo para esto. Pero antes el centro de la Iglesia Católica estaba en Roma, ahí residía el Papa. En cambio, por eso esa frase antigua, ¿no? Todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Claro, Roma era el centro de la Iglesia Católica. Y por aquí dice Constantinopla, ¿sabes por qué? Porque Constantinopla era el centro de qué iglesia? De la iglesia ortodoxa. A ver, dime un país actual que tenga como religión oficial la ortodoxa, chicos. Fácil. El país que está atacando, invadiendo Ucrania. Yo sé que tú has escuchado las noticias internacionales, ¿no? Muy bien, Zulka, excelente. Muy bien, Jeremías. Claro, estamos hablando de Rusia, ¿no? Muy bien, Quispe, claro. Veamos, ¿cómo llega a su fin el Imperio Bizantino? En el año 1453 se produce la invasión de los turcos otomanos dirigidos por Mohamed II o Mehmed II. Tomaron la ciudad de Constantinopla. Después de casi 300 años de acechar esta ciudad, los turcos lograron tomar el control de este territorio, chicos. Y se quedaron con este gran imperio. Es así entonces como el imperio bizantino llegó a su fin. Ya, no se vayan a olvidar de esto. Muy bien. Veamos, chicos, miren. No se olviden la ubicación, ya hemos señalado, ¿no? Hemos hablado también por qué el imperio duró tanto tiempo. También hemos visto la actividad económica más importante fue el comercio entre Asia y Europa. Y la evolución histórica. Hemos dicho que ¿cuándo se origina el imperio bizantino? Con la división hecha por el emperador Teodosio entre sus hijos, ¿no? ¿Y quién se convirtió en el primer Basileus? A ver, ¿quién se convirtió en el primer Basileus, en el primer emperador bizantino? ¿Quién? ¿Honorio, que heredó Occidente, o Arcadio, que heredó Oriente? Recuerden que el imperio bizantino no es otra cosa que el antiguo imperio romano de Oriente, por lo tanto es Arcadio. Muy bien, Jeremías, ahí. Muy bien, Ayala, excelente. Y recuerden, ¿qué idioma se hablaba dentro de este imperio? ¿Cuál es el idioma que se habla? El griego, ¿verdad? Muy bien, el griego. Ya está. Ahora, también hemos visto las obras de Justiniano. Aquí están, ¿no? El Corpus Juris Civilis es la más importante y la iglesia de Santa Sofía. Ya. Ahora,
Por favor, chicos, saquemos el libro. Ujú. Saquemos el libro. Ya. Te espero 30 segundos. Ujú. Ya, nos ubicamos, chicos. Nos ubicamos en la página. Página 100, ¿sí? Página 160. Y nos dice, la pregunta 1 nos dice, ¿el origen del Imperio Bizantino lo encontramos dónde? Ujú. A, la victoria de Atila sobre las legiones de Accio. B, la división hecha por Justiniano entre sus generales Narcés y Belisario. C, el reparto que hiciera Teodosio entre sus hijos Honorio y Arcadio. D, el cisma de Oriente. E, la rivalidad y posterior división que se dio entre griegos y latinos. ¿Qué marcarías tú ahí? Muy bien, pues, muy bien, excelente. La C, ¿no? Claro, el reparto que hizo Teodosio entre sus hijos. Muy bien, Ayala, muy bien, Romero. Ujú, excelente, excelente, muy bien, muy bien. Ahora, vamos con la pregunta 2. Es facilito. Constantinopla es la capital del Imperio Bizantino. Esta ciudad fue originalmente fundada por ¿quién? ¿Te acuerdas que antes se llamaba Bizancio, esa ciudad? ¿Quiénes la habían fundado? Los griegos. Excelente, muy bien. Marca por ahí B, entonces, de griegos. 3. La importancia de Constantinopla radicó en que esta fue. ¿Por qué era importante Constantinopla? Profe, la capital del Imperio Bizantino, sí, pero además fue la ciudad que unió comercialmente Oriente y Occidente, ¿no? Asia y Europa durante la Edad Media. Ujú. A ver, entonces, ¿qué marcamos? Por aquí debe haber una de estas dos opciones. Claro, muy bien, Quispe, muy bien, Romero, excelente, muy bien, Ayala, muy bien. Claro, la respuesta es la E. Ujú. ¿No? La E, muy bien. 3, enano, chicos. 4, el Imperio Bizantino alcanzó su máxima expansión durante el reinado de ¿quién? Aquí tenemos el mapa. Miren quién conquistó esto. Muy bien, Romero, excelente. Justiniano, claro. Fue Justiniano quien realizó esa máxima expansión. Ajá. Muy bien, por ahí Huarcaya, excelente también, ¿no? Muy bien, Medina, muy bien, muy bien. Listo, nos quedamos entonces con la A, Justiniano. 5 dice, las leyes, las instituciones jurídicas y la obra de los juriconsultos romanos tuvieron una importancia decisiva en la cultura occidental. ¿Cómo fue que llegaron desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo? Chicos, hoy en día los que estudian Derecho tienen que leer parte de la obra del Corpus Juris Civilis. Pero la pregunta es, ¿cómo es que el día de hoy podemos conocer sobre el derecho romano? Fue gracias a la creación del Corpus Juris Civilis, gracias a la recopilación que hizo Justiniano, ¿no? De las leyes romanas. ¿Cuál sería la respuesta entonces? A ver, respuesta en la 5. Muy bien, la A, muy bien, Ayala, muy bien, Romero. Excelente. A ver, por aquí, ¿no? Por aquí, ¿quién ha enviado su respuesta? Muy bien, por ahí Xiomara, muy bien, Jeremías. Muy bien, chicos. Excelente. Ujú. La pregunta 6 se facilita. Dice, durante el gobierno del emperador bizantino Justiniano I, se ordenó la construcción de la Basílica de... ¿Cómo se llama esa basílica, chicos? Ah, Santa Sofía, claro, decorada con la técnica de los mosaicos. Mira la imagen que tenemos aquí en pantalla, por eso hemos dejado esto aquí. Miren esto. ¿Ven la imagen de Justiniano, la de Teodora? E incluso ves la imagen que está aquí, la que tiene a María y a Jesús. Esto, chicos, son los mosaicos. Una técnica en mayólica. Ojo, es una técnica donde se utilizan retazos de mayólica para poder decorar. Aquí en la imagen de Teodora se ve más claramente esto. Te voy a decir algo, ¿ya? Algo que te va a sorprender. La iglesia de Santa Sofía, hoy en día, la mitad de la iglesia es justamente una iglesia ortodoxa. Es un templo cristiano ortodoxo. Pero la otra mitad, ¿sabes qué es? Una mezquita. Profe, ¿qué es eso? La otra semana veremos esto, chicos. La mezquita es un templo musulmán. ¿Te acuerdas que vimos en la iglesia de Santa Sofía esas letras árabes? Esas letras de los musulmanes.
Lo que pasa es que cuando los turcos toman Constantinopla, la mitad de esa construcción la convierten en una mezquita. Así es. La convierten en una mezquita, imagínate. Así es. Muy bien. La número 7 dice, la organización política del Imperio Bizantino se basó principalmente en ¿qué? A ver, el poder absoluto, sí, el emperador tenía el poder absoluto. Una extensa burocracia, o sea, varios funcionarios públicos, mira la imagen que está aquí. ¿Acaso está Justiniano solo? Está también sus militares y algunos miembros de la burocracia, claro que sí. Profe, la 3 dice una diplomacia bien preparada. ¿Qué significa una diplomacia? O sea, un grupo de funcionarios que tenían contacto, ¿no? Tenían contacto con otros imperios. ¿Sí? Claro. Entonces la respuesta sería 1, 2 y 3. Profe, ¿por qué no puede ser la 4? Si sí había un comercio internacional. Lo que dice, nos están pidiendo las características políticas. Y el comercio, eso es económico. Pues. Ah, ya, muy bien, muy bien. Excelente por ahí Salazar, muy bien. Muy bien, ahí está la primera participación hoy día, pero bueno, qué bueno. Por ahí Quispe, muy bien, ahí está. Muy bien, 9, 8 chicos. Característica cultural del Imperio Bizantino. A, la creación de escuelas parroquiales y conventuales. B, el griego como idioma oficial. Ah, esa es la respuesta, claro que sí. Claro, el griego fue el idioma oficial de este imperio, ¿no? Muy bien, 9. La querella de los iconoclastas fue la acción emprendida por... ¿Quién emprendió esta destrucción de imágenes sagradas? ¿Quién? León III, muy bien. Emperador bizantino al suprimir las imágenes, el culto a las imágenes. La respuesta es la D, pues, ¿no? Muy bien, Romero, muy bien, Quispe. Excelente, excelente. Por aquí, muy bien, Jeremías, muy bien, Medina, muy bien, Xiomara, excelente, bien. La 10, el Imperio Bizantino para el siglo XI no tenía el mismo poder que antaño había gozado. Además, quedaron atrás las épocas de gloria del periodo del emperador bizantino, pero desarrollado el cisma de Oriente, el gobierno pasó a controlar los recursos de la reciente creada Iglesia Cristiana Ortodoxa. Oriente revitalizado de su economía, de lo anteriormente podemos inferir ¿qué cosa? ¿Qué se puede inferir, chicos? Dice que la iglesia cristiana perdió sus propiedades, ¿no? Que el emperador le quitó todos los bienes a la iglesia. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Que el cisma de Oriente fue promovido por el Estado para obtener frescos ingresos de las arcas estatales. La respuesta es la B, chicos. Muy bien, Quispe, excelente. La respuesta es la B. Muy bien, chicos. Por favor, ahora nos tocaría ingresar al intranet. Vamos, ingresemos al intranet, por favor, chicos. Ubica el aula, ubica el curso. Ya has dado, supongo que exámenes temáticos, ¿verdad? Estos días. Se han dado temáticos, ¿no? ¿No? ¿Todavía no han dado temáticos? Sí, sí, más. Ya, sí, muy bien, no me mientan, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Ingresamos entonces al temático, chicos. Vamos, rapidito. Preguntas, ¿no? Básicas, simples. Ya, vamos. Pueden empezar, muchachos. ¿Pudieron ingresar? A ver, coméntenme. A ver, Profe, los dice no leo por... iniciado. Los leo. ¿No he iniciado todavía? A ver, ahorita voy a ingresar. A ver, por aquí. Un ratito, chicos.